Capítulo 3. Después de esa escena, lo primero que recuerdo es una especie de pesadilla durante la cual veía delante de mí una rara y espantosa claridad de color rojo, cruzada por barras negras. Me daba la impresión de que escuchaba voces vagas e imprecisas, parecidas al aullido del aire o al sonido de una cascada cuando cae el agua. El pánico confundía mis sensaciones. Después me di cuenta de que una persona me sujetaba. Me incorporaba de una manera mucho más delicada y suave que hasta ese instante nadie lo hiciera conmigo, y en esa posición me sostenía, con la cabeza apoyada, no sé si en un brazo o en una almohada. Cuando transcurrieron 5 minutos, se esfumaron las nubes de la pesadilla y noté que me encontraba en mi propia cama y que la luz roja era simplemente el fuego de la chimenea de la habitación de los pequeños. Ya era de noche. En la pequeña mesa ardía una vela. A los pies de la cama estaba Bessie con una vasija en la mano. Y, sentado en la cabecera, se inclinaba hacia mí un señor. Una inexplicable sensación de alivio, de seguridad y de protección sentí cuando vi que ese señor no era el de la casa. Quité mi vista de Bessie, cuya presencia me era un poco más agradable que la de Miss Abbott, por ejemplo, y la posé en la cara del hombre. Era Mr. Lloyd. Lo reconocí de inmediato, un boticario a quien mi tía llamaba frecuentemente cuando alguno de los sirvientes se enfermaba, pero avisaba al médico de siempre para ella y para sus hijos. ¿Qué? ¿Me conoces? Me interrogó Mr. Lloyd. Dije su nombre y le extendí la mano. Él, sonriendo, la estrechó y comentó: Todo va bien, vaya, vaya. Después encomendó a Bessie que durante la noche no me molestaran y dio otras instrucciones complementarias. Luego comentó que regresaría al siguiente día y se marchó, con gran tristeza de mi parte. Cuando se encontraba sentado a mi lado, yo tenía la sensación de que un amigo mío estaba a mi lado, pero cuando la puerta se cerró tras él y se fue, mi corazón fue invadido por un profundo abatimiento. Se podría decir que el cuarto se había quedado oscuro, sombrío. «Miss Jane, ¿no tienes deseos de dormir?», preguntó Bessie con insólita ternura. Apenas me arriesgué a responderle, sintiendo miedo de que sus siguientes palabras fuesen tan agresivas como las acostumbradas. «Intentaré dormir», dije solamente. «¿Usted desea comer o beber algo?» «No, muchas gracias, Bessie». «En ese caso iré a dormir, porque ya pasa de las 12. Pero llámeme si durante la noche necesita algo». Esa asombrosa amabilidad me alentó a hacerle una pregunta. «Bessie, ¿qué sucede? ¿Me encuentro enferma?» «Usted sufrió un desmayo en la habitación roja, pero puede estar segura de que muy pronto se pondrá bien». Y se marchó al cuarto de la criada, que era contiguo. Le escuché decirle: «Por favor, venga a dormir conmigo en la habitación de los pequeños. No desearía por nada del mundo, Sarah, estar sola con esa pobre niña esta noche. Temo que fallezca. Solo Dios sabe lo que vio en la habitación roja». En esta ocasión, la señora ha sido muy rígida e insensible. Sarah le hizo compañía. Las dos se acostaron y, antes de dormirse, estuvieron murmurando durante media hora. Yo solamente logré comprender retazos muy aislados de su charla, por los que únicamente extraje en limpio la esencia de la finalidad de la conversación. Vi un fantasma que parecía una mujer vestida de blanco, y un perro negro muy grande detrás de ella. 3 golpes en la puerta del cuarto. En el cementerio de la iglesia había una luz. Y así otras cosas parecidas. Finalmente se durmieron. Apagaron la vela y el fuego. Toda la noche la pasé en un espantoso insomnio. Mi mente, mis ojos y mis oídos estaban invadidos de un pánico horrendo, de un pánico como solamente los pequeños pueden sentir. A pesar de todo, a ese incidente de la habitación roja no le siguió ninguna grave enfermedad.
El hecho solamente me ocasionó un trauma nervioso que hoy todavía repercute en mi mente. Mrs. Reed, sí, a usted le debo muchos padecimientos mentales. Sin embargo, la perdono, porque estoy segura de que usted no sabía lo que hacía y que, al someterme a ese tormento, creía que podía corregir mis pésimas inclinaciones. Me puse en pie al día siguiente y estuve sentada al lado del fuego de la habitación, cubierta por un mantón. Me sentía quebrantada y débil físicamente, pero mi más grande padecimiento era un enorme abatimiento moral, un abatimiento que hacían que llorara en silencio. Trataba de secar mis lágrimas, pero rápidamente otras inundaban mi rostro. No obstante, tenía razones para sentirme dichosa. Mrs. Reed se había ido en coche con sus hijos. En otra habitación estaba Abbott y Bessie. Según caminaba de aquí para allá, ordenando el cuarto, de vez en cuando me dirigían una frase amable. Para mí, tal cosa era un paraíso de paz, habituada, como estaba, a vivir entre permanentes regaños y frases poco agradables. Pero tenía a mis nervios en tan mal estado que ni siquiera esa tranquilidad podía calmarlos. Bessie se marchó a la cocina y regresó trayéndome un pastel en un plato de china de resplandecientes colores, en el que estaba pintada un ave del paraíso adornada de capullos y pétalos de rosa. En mí ese plato despertaba siempre una apasionada admiración, y en muchas ocasiones pedí tenerlo en la mano para examinarlo, pero hasta entonces siempre me fue denegado ese privilegio. Y he aquí que en ese momento esa belleza se encontraba sobre mis rodillas y se me invitaba con mucha cordialidad a comer la suave tarta que tenía encima. Pero ese favor llegaba, como otros muchos fervientemente deseados en la existencia, muy tarde. Yo no tenía deseos de comer el pastel, y los plumajes del pájaro y las flores ese día me parecían inexplicablemente marchitados. Bessie me preguntó si deseaba algún libro, y esa palabra actuó sobre mí como un potente estimulante. Entonces le dije que me trajera los viajes de Gulliver de la biblioteca. Siempre, yo los leía con renovado deleite y pensaba que eran mucho más interesantes que los cuentos de hadas. Habiendo buscado inútilmente los enanos de las historias entre las campánulas de los campos, bajo los hongos y entre las hiedras que engalanaban los rincones de los viejos muros, dentro de mí había llegado hacía tiempo a la conclusión de que esa pequeñísima población emigró de Inglaterra, refugiándose en alguna nación muy lejana. Y como, en mi criterio, Brobdingnam y Lilliput eran zonas tangibles de la superficie terrestre, no tenía dudas de que, algún día, cuando creciera podría, realizando un viaje largo, mirar con mis ojos las pequeñas casas de los liliputienses, sus minúsculos pájaros, sus diminutas vacas y ovejas y sus pequeñísimos árboles. Y también, grandes como bosques, los maizales del país de los gigantes, los gatos y los perros inmensos como monstruos, y las mujeres y los hombres de iguales dimensiones de los toros. Sin embargo, en ese momento en mis manos tenía ese libro, tan apreciado para mí, y al tiempo que iba pasando sus páginas y observaba sus magníficos grabados, todo lo que hasta ese instante me provocaba siempre un placer tan infinito, hoy era para mí perturbador y me causaba temor. Eran los gigantes descarnados fantasmas, los enanos eran duendes malignos y Gulliver un solitario nómada perdido en esas regiones peligrosas y horribles. Entonces cerré el libro y lo puse sobre la mesa, junto al pastel intacto. Bessie había finalizado de ordenar la habitación y, abriendo un pequeño cajón lleno de hermosos retrazos de satén y tela, se puso a hacer otro gorrito para la muñeca de Georgiana. Empezó a cantar mientras los confeccionaba. En esos distantes días, hace ya mucho tiempo, la había escuchado frecuentemente cantar lo mismo, y me gustaba mucho. Bessie tenía, o me daba la impresión, una voz llena de mucha dulzura, pero en ese instante yo creía percibir en su tono una tristeza que no se podía describir. En ocasiones, abstraída en sus labores, entonaba el estribillo muy lento, muy bajo. Hacía mucho tiempo.
y la canción se escuchaba con el doloroso ritmo de un himno fúnebre. Después pasó a entonar otra balada, y esta estaba realmente llena de melancolía. Tengo mis pies cansados y mis piernas y brazos rendidos. Qué duro es el sendero, qué empinada la cuesta. Pronto las desoladas sombras de una noche sin luna ocultarán el sendero del pobre pequeño huérfano. Oh, ¿por qué me han enviado tan solo y tan lejos, entre los campos oscuros y entre las piedras grises? Son muy duros los hombres, únicamente los ángeles vigilan los afligidos pasos del pobre pequeño huérfano. Y he aquí que la brisa de la noche sopla muy suave. En el firmamento ya no hay nubes y brillan las estrellas, porque, en su bondad, Dios ha querido ofrecer esperanza y protección al pobre pequeño huérfano. ¿Acaso me caeré atravesando el puente que está roto? ¿O me hundiré en los pantanos siguiendo un fuego vano? Pero entonces el bondadoso Dios del cielo recibirá el alma del pobre pequeño huérfano. E incluso cuando en la tierra no exista nadie que me quiera, y no tenga ni padres ni hogar donde refugiarme, finalmente no faltará, en el firmamento, un hogar ni el amor de Dios para el pobre pequeño huérfano. Cuando finalizó de cantar, Bessie me dijo: «No llore, Miss Jane». Era como si al fuego le hubiese dicho: «No quemes». Pero, ¿ella cómo podía sentir mi tristeza y mi desconsuelo? Durante la mañana, Mr. Lloyd vino a visitarme. Ya de pie, ¿eh? ¿Qué tal se encuentra? Bessie respondió que ya estaba bien. Con ella hay que tener mucho cuidado. Jane, acércate. Tu nombre es Jane, ¿verdad? Sí, señor. Ese es mi nombre. Jane Eyre. Bien, dime, ¿por qué estabas llorando? ¿Te sucede algo? No, señor. No me ocurre nada. Tal vez llore porque la señora no la llevó con ella en el coche. Intervino Bessie. Probablemente no. Es muy grande para llorar por esas pequeñeces. Por esa injusta imputación, yo protesté, exclamando: «Jamás he llorado por esas cosas. No me agrada salir en coche. Solamente estoy llorando porque soy muy desdichada». «Oh, señorita», dijo Bessie. Di la impresión de que el bondadoso boticario se quedó desconcertado. Yo me encontraba de pie frente a él mientras me observaba con sus ojos grises, que eran muy pequeños, no muy brillantes, pero sí agudos y perspicaces. Su cara era angulosa, pero muy bien conformada. Me preguntó, mirándome con detenimiento: ¿Ayer qué ocurrió? «Se cayó», dijo rápidamente Bessie. ¿Pero cómo se cayó? Cualquiera diría que es un pequeño bebé que no sabe caminar. Eso no es posible. Por lo menos 8 o 9 años de edad tiene esta pequeña. «Lo que pasó fue que me golpearon», dije, intentando dar una explicación derecho que no ofendiera en mi orgullo de niña grande. «Pero por eso no me sentí mal», agregué. De su tabaquera, Mr. Lloyd tomó un polvo de rapé. En el momento que lo guardaba en el bolsillo de su chaleco, la campana que avisaba la hora de comer de los criados sonó. Puede irse a comer. Le dijo a Bessie cuando escuchó la campana. Entre tanto, yo leeré algo a Jane hasta que usted regrese. Bessie hubiese preferido quedarse allí con nosotros, pero no le quedó otra opción que irse, porque en Gateshead Hall la puntualidad en las comidas se cumplía con mucha rigidez. Ahora dime, ¿qué fue lo que te sucedió? Interrogó Mr. Lloyd después de que Bessie salió. Es que me encerraron en una habitación donde había un fantasma y me dejaron sola allí hasta después que oscureció. Mr. Lloyd esbozó una leve sonrisa, pero al mismo tiempo frunció el ceño. Pero qué pequeña eres, un fantasma. ¿Es que acaso le tienes temor a los fantasmas? Por supuesto, sí. Era el fantasma de Mr. Reed, que falleció en esa habitación. Nadie, ni Bessie, se atreve a ir allá cuando anochece. Y a mí me dejaron encerrada allí sin luz y sola. Es una crueldad enorme y jamás voy a perdonarla. Qué tontería, ¿y por eso es por lo que te sientes tan desdichada? Ahora que es de día, ¿sentirías miedo en esa habitación? Ahora no, pero por la noche, cuando está oscuro, sí. Además, soy desdichada, inmensamente desdichada, por otras cosas. ¿Pero qué cosas? ¿De qué estás hablando? Dímelas. Yo hubiera querido de todo corazón decírselas,
pero para mí era muy difícil responderle claramente. Los pequeños sienten, pero ignoran cómo analizar sus sentimientos. Y si en parte consiguen analizarlos, no saben cómo expresarlos a través de las palabras. No obstante, con miedo de perder esa primera y única oportunidad que se me estaba ofreciendo de calmar mis tristezas relatándoselas a alguien, di, después de una breve pausa, una respuesta tan auténtica y franca como pude, aunque realmente poco clara. Me siento desdichada, porque no tengo padre, ni madre, ni hermanas, ni hermanos. Pero tienes una tía muy buena y unos primitos. Durante un instante yo guardé silencio. Después volví a insistir. Pero mi tía me encierra en la habitación roja y John me golpea. El boticario sacó nuevamente su caja de rapé. ¿No te da la impresión de que esta casa es muy bella? Dijo. ¿No te gusta vivir en un lugar tan hermoso? Pero esta casa no me pertenece, y Abbott dice que yo tengo menos derecho de vivir aquí que una sirvienta. Tonterías, es imposible que no estés a gusto. Si tuviera donde marcharme, me iría muy feliz, pero hasta que me convierta en una mujer no podré hacerlo. Tal vez puedas, quién sabe, además de Mrs. Reed, ¿no tienes otros familiares? Yo creo que no, señor. Por parte de tu padre tampoco. La verdad es que no lo sé. Le he preguntado a mi tía, y me ha contestado que quizá tenga algún familiar humilde y pobre, pero que de ellos no sabe absolutamente nada. Si acaso lo tuvieras, ¿te agradaría marcharte con él? Pensé detenidamente. A las personas mayores la pobreza les desagrada mucho, y con más razón a los pequeños. Ellos no tienen idea de lo que es una existencia de laboriosa y honesta pobreza, y siempre a esta la vinculan con los harapos, la carencia o escasez de comida, la lumbre apagada, los servicios reprochables y los modales groseros. La pobreza entonces era, para mí, sinónimo de degradación. No me agradaría vivir con gente pobre, fue mi respuesta. Aunque fuesen muy amables y bondadosos contigo. Yo no entendía cómo unas personas pobres y humildes podían ser amables y bondadosas. Hubiera tenido además que habituarme a hablar como ellas, adoptar sus modales, transformarme en una de esas mujeres pobres que yo veía lavando la ropa a la puerta de las casas de Gateshead y cuidando de los pequeños. Para obtener mi libertad a tal precio no me sentía lo suficientemente valiente. Entonces dije, no, aunque fueran amables y bondadosos conmigo, tampoco me agradaría irme con gente pobre. ¿Tan miserable crees que son esos familiares tuyos? ¿Qué hacen? ¿Trabajan? Realmente no lo sé. La tía dice que, si acaso tengo algunos, debe ser unos mendigos, y a mí no me agradaría ser una pordiosera. ¿Y a la escuela te gustaría ir? Pensé nuevamente. Conocía apenas lo que era una escuela. Bessie hablaba frecuentemente de ella como de un lugar donde las jóvenes se sentaban unas al lado de otras en bancos y donde había que ser muy puntuales y correctos. John Reed detestaba la escuela y maldecía a su maestro, pero definitivamente no tenía por qué serme útil como modelo las actitudes de John Reed. Y si bien lo que Bessie relataba con respecto a la disciplina colegial, basándose en los informes que le daban las hijas de la familia donde trabajó antes de venir a Gateshead, en cierto modo era terrible. Otros datos suministrados por ella y adquiridos de esas mismas muchachas me parecían considerablemente fascinantes. Bessie hablaba con frecuencia de pequeños cuadros de flores y paisajes que esas muchachas aprendían a hacer en la escuela, de música que tocaban y de melodías que cantaban, de traducciones que hacían de libros franceses. Todo eso me llevaba a imitarlas. Estar en el colegio, además, significaba tener una vida diferente, abandonar Gateshead, realizar un largo viaje. Todas esas cosas eran para mí muy atractivas. Sí me gustaría ir al colegio. Fue entonces la respuesta que di resumiendo mis ideas. Está bien, quién sabe lo que puede suceder. Comentó Mr. Lloyd. Y cuando salió, añadió, como si hablara consigo mismo. La pequeña requiere cambio de ambiente y de aire. No se encuentran en muy buen estado sus nervios. Cuando Bessie regresaba del comedor, escuchamos, al mismo tiempo, cómo rodaba un carruaje sobre la arena del sendero.
¿Será su señora? Interrogó Mr. Lloyd. Antes de marcharme, desearía conversar con ella. Bessie le dijo que pasara al pequeño comedor. Me imagino, por la evolución posterior de los sucesos, que en la charla que el boticario tuvo con mi tía le aconsejó que me enviaran a una escuela y que la decisión fue bien aceptada por ella. De esa manera lo deduje de un diálogo que tuvieron una noche Abbott y Bessie en nuestra habitación cuando yo estaba ya en mi cama y, según pensaban ellas, dormida. Quedará encantada la señora de poder librarse de una pequeña de tan pésimos instintos y tan traviesa, que solamente maquina maldades. Comentaba Abbott que, al parecer, debía considerarme como una Guy Fawkes en potencia. En el curso de la conversación de ambas mujeres, esa misma noche, supe por primera vez en mi vida que mi padre fue un pastor muy humilde, que mi madre contrajo matrimonio con él contra la voluntad de sus padres, quienes pensaban que el mío estaba muy por debajo de ellos en clase social, que llena de furia, mi abuela no ayudó a mi madre ni con un chelín, que mi padre se contagió de tifus cuando visitaba a los enfermos pobres de una ciudad manufacturada donde se encontraba ubicado su curato, y que se lo contagió a mi madre, y con el intervalo de un mes ambos fallecieron. Escuchando ese relato, Bessie dijo suspirando: Abbott, la pobrecita Jane es digna de piedad y compasión, ¿verdad? Sería digna de lástima, replicó Abbott, si fuese una niña bella y agradable, pero un renacuajo como ella no inspira compasión a nadie. Es cierto, no mucha. Estuvo de acuerdo Bessie. Si fuera tan bella como Georgiana, las cosas ocurrirían de otra manera. Oh, yo amo a Georgiana, dijo la apasionada Abbott. Qué bella está con sus ojos azules, con largos rizos y con esos colores tan bonitos que tiene. Da la impresión de que son pintados. ¡Ay, Bessie! Me provocaría comer conejo. A mí también, pero con algo de cebolla frita. Vamos a mirar lo que hay. Y se fueron.